Nuestro invitado de hoy es ingeniero químico, experto en materia petrolera y financiera. Curiosamente, el pastel que quieren repartirse, algunos robándole la soberanía a un pueblo que ha demostrado hasta ahora una profunda valentía. Fue profesor universitario, diputado y asesor, y desde hace 5 años asume la representación diplomática de Venezuela en España. Dos países hermanos con algunos gobernantes empeñados en que sus ciudadanos sigan peleándose mientras ellos roban lo que es de todos, es decir, alguna gente que utiliza la política para enriquecerse y que no quiere que los pueblos se relacionen entre ellos en paz. Embajador de Venezuela en España, Mario Isea, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Otra vez, tambores de guerra en Venezuela, en un momento más complicado, ¿no? Con un tipo como Donald Trump en Estados Unidos y con gente absolutamente desnortada como Bolsonaro en Brasil. Sí, no solo Bolsonaro, también tenemos a Duque en Colombia, conspicuo representante de la oligarquía colombiana, seguidor fiel de los dictámenes de Uribe, destructor de los acuerdos de paz. Está tratando de implantar la guerra porque la guerra es el escenario de los grandes negocios, ¿no? Incluyendo el narcotráfico, del cual somos víctimas muchos países de América Latina que ni producimos la droga ni la consumimos como ocurre con Colombia y Estados Unidos. La construcción de los carteles es una construcción estadounidense. Es obvio que es así, ha usado la DEA para protegerla, la inversión en materia de seguridad, entre comillas, el caso del Plan Colombia, más de 19.000 millones de dólares registrados que se invirtieron allí para nada, porque las áreas de sembradío y consumo de cocaína crece exponencialmente. De modo que ese concierto de gente, incluyendo el Grupo de Lima, paradójicamente fundado por corruptos, ¿no? Todos los presidentes más renombrados de Perú, que tuvieron que ver con el ataque a Chávez primero, como el Cholo Toledo, o Kuczynski, que tuvo que pactar con el fujirismo para no ser depuesto, y sin embargo era tan evidente la corrupción que fue depuesto por ellos mismos, claro, ¿no? Le quería prohibir la entrada al presidente Maduro a una cumbre, ¿no? Y tuvo que irse él. Sin embargo, no le cambian el nombre al Grupo de Lima. México se desmarca, comienza a recuperar la dignidad de su política internacional autónoma, y sin embargo se siguen llamando Grupo Lima como si no pasara nada y hablan a nombre de todos sin desparpajo. Embajador, perdón, ocurre algo similar, ¿no?, con el responsable de la OEA, ¿no?, Almagro, que ha sido expulsado del Frente Amplio uruguayo. Repudiado en su propio país por los sectores políticos que lo auparon para lograr la Secretaría General de la OEA, quienes nos los vendieron como un buen candidato, entre ellos Pepe Mujica. Han aclarado que es un traidor, ¿no? Y que es un vendido, ¿no? No tiene otro nombre, ¿no? Un mercenario. Y expulsado, como dijiste, del Frente Amplio. Pero incluso ahora vemos que hace poco, con mucha presión de los Estados Unidos, lograron un concierto de unos 19 votos contra Venezuela. Se acaban de reunir hoy, solo 17. Entonces ahora no hay resolución, van a dar una declaración contra Venezuela y mediáticamente lo explotan, ¿no? Igual, esos la gente no entiende la diferencia. Esos tambores de guerra los tocan en Washington y ellos replican, ¿no? Es vergonzante tratar de dar lecciones de democracia, por ejemplo, desde Honduras, ¿no? Cuando hay un presidente electo en un fraude descarado, cuestionado incluso por la OEA. Vergüenza debe darle a algunos presidentes de esos países que nos atacan, cómo los humilla Trump, cómo humillaba a Peña Nieto, ¿no? Y ahora, menos mal que el señor López Obrador parece que tiene otra estirpe, ¿no? Y a los hondureños, lo que pasa con los niños centroamericanos, cómo los tratan, cómo maltratan, cómo separan a los padres y a los niños, el racismo en boga, y sin embargo doblan la cerviz y acatan sus dictámenes, ¿no? Realmente estamos en un mundo totalmente al revés, pero hay resistencia del pueblo, ¿no? El caso nuestro creo que es sorprendente. Son 5 años de guerra económica global, híbrida, de cuarta, de quinta generación, ya no sabemos ni cómo llamarla. Nos han aplicado todas las vertientes posibles de He visto hoy, embajador, unos camiones, ¿no?, con grandes pantallas paseando por Nueva York, ¿no?, celebrando al nuevo presidente autonombrado en las calles, ¿no? Yo he dicho que es un líder express. Si devolvemos la película, vemos cómo desde el 2002, cuando dieron aquel golpe de Estado, donde Carmona fue juramentado por un ratico, o se autoproclamó. Carmona siquiera lo hizo en el Palacio de Miraflores, lo hizo en una plaza, ¿no?, con unos simpatizantes.
Y recordemos que todos esos supuestos líderes, opositores, amados por el pueblo supuestamente, fueron desapareciendo, ¿no? Los van moliendo y los van sustituyendo, los alimentan mediáticamente y luego los desechan. Y así van creando sus porochencos, ¿no? De manera artificial. Aquí tenemos este señor, nadie conoce la historia de lucha social, de brillo propio, simplemente es un títere dócil para un propósito descabellado, totalmente ilegítimo, totalmente inconstitucional. No hay ningún aval legal ni constitucional que le autorice a él a usurpar por partida doble. Él plantea, usando supuestamente la Constitución, establecen que hay un vacío de poder y como supuestamente habría un vacío de poder, eso le permite autonombrarse como presidente de la Asamblea, presidente encargado de Venezuela. Por partida doble, presidente de facto de una asamblea en desacato y presidente de la República interino, para lo cual no tiene ninguna cualidad legal ni constitucional. Sería terrible el precedente de que gobiernos democráticos realmente acepten esta metodología. Yo, pensando aquí en España, tú debes recordar cuando yo comencé mis inicios, no hacía tanto que había ocurrido el 15M, ha podido proclamarse un presidente que hubiera hecho en España, ¿no? O de los lazos amarillos en Francia, o de cualquier manifestación ahora mismo importante, ¿no? El Parlamento catalán, desobedeciendo a la Constitución, proclama la República Catalana y eso se ha traducido aquí en mi país en que está Puigdemont fuera de España, unos cuantos políticos catalanes en la cárcel, juicios abiertos contra ellos, y me llama la atención que los mismos, ¿no?, que aquí exigen que se aplique la Constitución y que los políticos que desobedezcan a la Constitución sean castigados con prisión, en cambio celebran cosas tan chuscas como que alguien en la calle se autoproclame presidente. Es inaudito, porque algunos países alineados con los Estados Unidos dicen apoyarle, pero a nadie sorprende que le apoyen si le estaban proponiendo que lo hiciera. Si la convocatoria a las manifestaciones de ayer la hizo el secretario de Estado, la hizo el Departamento de Estado abiertamente, la hizo Trump. Hemos visto a Mike Pence, ¿no?, haciendo declaraciones llamando a la desobediencia a la calle, el vicepresidente de los Estados Unidos. Que sería un hito histórico lo que hicieron y que lo iban a tener todo el apoyo de los Estados Unidos y detrás los satélites de los Estados Unidos. De modo que no sorprende que un grupo de países lo apoyara. Vamos a ver esas intervenciones. Embajador, y ahora mismo continuamos. We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. We're not considering anything, but all options are on the table. Does that mean you're y más claro no canta un gallo, decimos nosotros en nuestra tierra. ¿Quién dirige la orquesta? ¿Quién convoca realmente todo lo que está pasando? Un golpe de Estado que no ha cristalizado. No le salió realmente lo que querían hacer. Querían que se sublevara la Fuerza Armada y una insurrección popular. Ha habido una declaración, ¿no?, de toda la cúpula militar diciendo que están con la Constitución y por tanto con el presidente constitucional. Todo el alto mando, los mandos medios, a pesar de que hicieron simulacros de supuestas sublevaciones, pusieron incluso a un militar retirado, a un sargento y unos cabos de la Guardia Nacional sin ningún tipo de apoyo. Recuerdas que en el 2002... El 11 de abril salió una cúpula militar y no convocaron a la Fuerza Armada. Inmediatamente el pueblo se rebeló contra aquello y que se evidenció que no tenían liderazgo, no tenían tropa. Ahora mucho menos, ¿no? Todo el alto mando militar y todos los mandos medios y en general la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se apega a la Constitución, sigue leal al gobierno constitucional del presidente Maduro, la defensa de la soberanía sin injerencia, lo han dicho muy claro, no aceptan intervenciones. Nosotros resolveremos nuestras dificultades como venezolanos y ahí hay mucha unidad interna en pueblo con y pueblo sin uniforme. Embajador, lo que sí que parece que es intolerable es que van, no sé si 16 muertos, ¿no?, en estas protestas. Igual que en las jornadas anteriores, promueven violencia, asesinan a personas inocentes. Yo recuerdo mucho que la fiscal que ahora está acusando desde el exilio, desde fuera, Luisa Ortega Díaz, sustanció los muertos del 2014. Incluso decía que cerrar una calle era terrorismo.
fue la que acusó a Leopoldo López, por ejemplo, ¿no? Y ahora resulta que si actúa la fuerza pública para proteger instalaciones, guarderías, escuelas, etcétera, se acusa de terrorismo al Estado. Y se obvia lo que se mostró en los videos, la gente quemada viva, ¿no? Provocación permanente a los cuerpos de seguridad que incluso desarmados asistían a contener manifestantes. El reporte que yo tengo de estos días son actos vandálicos de noche, disparos, saqueos, pero la Fuerza Armada Nacional tiene la misma instrucción de no caer en provocaciones, de contener cuando hace falta. El menos interesado es el gobierno venezolano y el presidente Maduro en que se produzca violencia. Los interesados realmente para justificar una intervención son los Estados Unidos y sus aliados que quieren apoderarse de toda esa riqueza natural, como bien se planteó en el resumen. Parece evidente, en cualquier caso, embajador, que hay que abrir algún proceso de diálogo. En Venezuela hay una confrontación donde hay dos partes del país, una, aunque asumamos que está con la Constitución, y otra que no está, tampoco puede obviarse la necesidad del diálogo. ¿Qué salidas hay a este conflicto? Se ha planteado diálogo, ¿no? El presidente Maduro ha hecho más de 400 llamados. Inmediatamente que tomó posesión, que se juramentó ante el Tribunal Supremo de Justicia, comisionó al canciller para pedirle al secretario general de las Naciones Unidas que facilitara el relanzamiento del diálogo. Y el señor Guterres ha planteado que está presto para el oficio. Incluso acaba de hacer un llamado al diálogo para evitar desastres, ¿no? Lo que pasó en Santo Domingo, son testigos de excepción el presidente Zapatero, el presidente dominicano, pero yo también soy testigo de excepción, Juan Carlos. Yo estaba en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, el día que la delegación venezolana de la oposición viajaba a Santo Domingo para firmar el acuerdo. Manuel Rosales, que fue candidato presidencial de la oposición en el 2006, formaba parte de esa delegación, y me dijo en el aeropuerto: profesor Isea, Mario, vamos a Santo Domingo a firmar el acuerdo. Luego ocurrió lo que todo el mundo sabe, una llamada telefónica con el funcionario norteamericano con Santos, y se echaron atrás a última hora. Para facilitar el acuerdo era necesario la constituyente, que era la que podía modificar los lapsos, adelantar las elecciones como ellos lo pidieron. Y eso se contemplaba plenamente en el acuerdo. Luego presionaron al sector de la oposición, que aceptó participar en la elección a pesar de todo esto, para sabotear el proceso y desconocer finalmente el resultado, que es una excusa para preparar el escenario actual. El reconocimiento tan rápido de Estados Unidos a este autoproclamado presidente interino, entre comillas, evidencia que todo eso fue una farsa, que el montaje, el rompimiento del diálogo para desconocer la elección presidencial era simplemente una excusa para montar el escenario que están montando. No quieren salidas pacíficas, no quieren salidas negociadas, a menos que sea la imposición por cualquier vía de un gobierno títere para revertir los progresos sociales y para apoderarse de la riqueza natural creciente que se descubre cada vez más en Venezuela. Claro, no el solo gobierno, petróleo, ¿no? El gobierno de España ha hecho unas propuestas que es verdad que no creo yo, no se atreven a hacerlas a otros países, ¿no? Que me parece que están más urgidos, ¿no? de ahondar en los derechos humanos. Pero ahí el gobierno de España calla. Vamos a ver lo que han dicho. Exige sin duda un proceso de intervención para garantizar la única salida posible, que son unas elecciones. ¿Qué tiene que decir ante esta propuesta del gobierno de España a un gobierno extranjero? Nosotros le hemos dicho con mucha claridad siempre que en Venezuela ha habido elecciones y todos los procesos electorales realizados son cuestionados por la oposición desde el año 98, cuando ganó Chávez, sin ninguna prueba, ¿no? Incluso cuando Chávez ganó reconocieron el triunfo porque fue definitivamente abrumador. Todavía estaba el viejo sistema electoral de acta matavoto. Luego fue el propio gobierno bolivariano el que impulsó el cambio del sistema para modernizarlo e impedir que votaran los muertos y que la gente votara 2 veces. Siempre plantean fraude, cuando gana la oposición no, y cuando gana el chavismo sí. Hubo elecciones masivas para la constituyente, la elección del presidente Maduro con un porcentaje de participación y de votos muy alto. Se empeñan en desconocerlo, esa es la trampa, ¿no? Ahora, ¿por qué no participaron en esas elecciones si tenían mayoría? Porque sabían que las iban a perder, porque han perdido credibilidad, respeto, no tienen propuesta, no tienen proyecto.
Cuando se propone el diálogo y se acepta un acuerdo, incluso aceptando el presidente Maduro con la constituyente adelantar las elecciones, luego no van. No van a las elecciones de gobernadores o van parcialmente y después las desconocen. No van a las elecciones de concejales o de alcaldes. ¿Qué elección quiere? Una imposición. Se habla de forzar entonces una nueva elección para deslegitimar que tampoco la aceptarían si la perdieran. Y solo la aceptarían si tuviesen detrás de cada urna la garantía norteamericana de la amenaza, que es la legitimación de la violación del derecho internacional a trocha y mocha. Todos los días tuercen el derecho internacional. Esto de algunos gobiernos, de reconocer a un usurpador, este sí es un usurpador, de verdad, por partida doble, es una violación flagrante de todo el derecho internacional, de la no intervención, de la autodeterminación, de la soberanía de los pueblos, viola todos los principios sobre los cuales se dicen realizar grandes esfuerzos. Por ejemplo, nosotros exhortamos a la Unión Europea a estar a la altura de los principios que le dieron origen, ¿no? Y a no caer, no prestarse para este desconocimiento del derecho internacional. Esto tendría precedentes increíbles y el conflicto que se generaría en Venezuela es de dimensiones impredecibles para la región. Sí, es que siempre se quiere desconocer que ha habido más de 6 millones de venezolanos que han votado a favor de Maduro. Hay personajes que están buscando directamente una guerra. Vamos a escuchar a Rivera, a Casado y a Felipe González. Exigimos que reconozca de inmediato el gobierno interino de Juan Guaidó. No puede seguir en la equidistancia. España no puede permanecer en silencio. Tendrán que decidir si están con la democracia en Venezuela o con la dictadura en Venezuela. Lo que sí he pedido es que la Unión Europea, después de declarar ilegítimo a Maduro, sea capaz de reconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional, que también la reconoce, pero la operatividad de esa Asamblea para hacerse cargo de la gobernanza del país. Hay una injerencia absoluta y curiosamente Felipe González es consejero en una empresa energética cuyas acciones han empezado a subir justo coincidiendo con estos ataques a Venezuela. Es triste de verdad ver cómo, incluso, no diría tanto por Felipe González, ¿no? Todo el mundo lo conoce, yo creo que bastante bien ya. Los líderes más jóvenes de otros partidos, independientemente del signo ideológico que tengan, que no tengan otro discurso, que no sea atacar a Venezuela. Tienen varios años atacando a Venezuela, no tienen otro discurso para confundir a sus propios electores, a su pueblo. No tienen una propuesta clara de reivindicación de los derechos de su pueblo, como la tuvo Chávez, como la tenemos nosotros en Venezuela. Y eso es para ocultar realmente la diferencia de modelo. Nosotros hemos sido víctimas de un bloqueo financiero y económico terrible. Hemos cometido también errores como gobierno, por supuesto que sí, pero pesa muchísimo más. Toda la manipulación, todo el bloqueo, toda la manipulación cambiaria, el contrabando, etcétera, el control de la distribución y el control de insumos, por ejemplo, impedir que nosotros podamos suministrar alimentos, medicina, secuestrar miles de millones de dólares de Venezuela para que no podamos pagar proveedores, decomisar toneladas de oro de las reservas de Venezuela, como están haciendo en el Reino Unido. Esto es criminal, sobre pretexto de sancionarnos, como si tuvieran el derecho a castigarnos, ¿no? Cuando se ha reconocido que las sanciones no resuelven los problemas. La mejor ayuda humanitaria para Venezuela sería levantar las sanciones que nos imponen los Estados Unidos y no hacerle compañía a esa infamia. Embajador, algunos vemos como una absoluta claridad porque vimos lo que significó la invasión de Irak para quedarse con el petróleo, la invasión de Libia para quedarse con el petróleo y queda pendiente la invasión de Venezuela para quedarse con el petróleo. Sin embargo, hay mucha gente en España que está en contra de cualquier tipo de golpe de Estado, pero está reclamando una salida. Es decir, hay mucha gente que ha calado en una parte de la ciudadanía española la idea de que lo que está ocurriendo en Venezuela no es bueno para el conjunto del pueblo y buscan una solución que sea satisfactoria para los venezolanos y las venezolanas y también para esta comunidad de demócratas, no esta gente que lo que quiere es quedarse con el petróleo. A esta gente, ¿qué se les puede decir en un minuto, embajador, de cuáles son las perspectivas de solución de este conflicto en Venezuela? Objetivamente, el gobierno venezolano ha planteado el diálogo, sigue planteando el diálogo y está dispuesto a acordar salidas políticas, pero no impuestas por los Estados Unidos. No es entregarle el país a los Estados Unidos, a la salida.
o los negocios que quieran hacer las oligarquías satélites de los Estados Unidos. Tiene que ser una salida que nos permita a los venezolanos, tirios y troyanos, azules, blancos y rojos, ponernos de acuerdo y mediante mecanismos democráticos avanzar. Hicimos un ensayo en Santo Domingo, ellos lo tiraron por la borda. Hemos vuelto a poner la mano. Incluso el presidente Maduro llamaba a Trump a decirle, mire, vamos a conversar, permítanos. Le hemos pedido a la Unión Europea que sirviera de facilitador, que asumiera una política propia, una posición propia, independiente, y podría facilitar con mucha fuerza salidas políticas dialogadas. Pero si no hay independencia en los grandes actores dentro de la propia Unión Europea, es muy difícil. Si hay seguidismo de algunos a los Estados Unidos y de otros al Grupo de Lima o al Magro, va a ser muy difícil, que es la mejor salida. Sin embargo, no nos cerramos. Yo estoy seguro de que allá el presidente Maduro y su equipo y muchos aliados internacionales, mucha solidaridad internacional de grandes países, no solo Rusia, China y muchos más, están apoyando a nuestro país. Y cuando sumamos los habitantes de muchos de esos países, no son pequeños, hasta mayoría del mundo. En fin, ojalá reine la sensatez. Ojalá iniciativas como la de México, junto con Uruguay, de plantear una mediación para que aquello no se convierta en algo que todos lamentemos. Ojalá los que quieren guerra en Venezuela no triunfen. Ojalá los políticos de mi país, de España, que están llamando a la guerra y que se quedarán después en sus casas, no tengan ningún tipo de audiencia. Y ojalá, ya digo, ese continente que lo que necesita para prosperar es paz, la encuentre frente a esos cantos guerreros que vienen del demente de Trump. Y ojalá todos los demócratas en España y en el mundo sepan que detrás de los ataques a Venezuela está el demente de Trump. Ojalá tenga suerte el país, hermano embajador. Amén. De la República Bolivariana de Venezuela en España. Mucha suerte, un abrazo a los compatriotas y por favor cuenten que aquí en la frontera defendemos la paz y el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Así lo transmitiré. Por favor, Lolo, baja a la Santa María. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Exprópiese.